Presentaciones para la Escuela Sabática del tercer trimestre de 2024. El libro de Marcos. Lección 9 para el 31 de agosto de 2024. Controversias en Jerusalén. El versículo para memorizar se encuentra en Marcos 11:25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Tras dejar que Bartimeo le reconociese públicamente como el Mesías, Jesús mismo comenzó a actuar abiertamente como tal. Sus primeras acciones, entrar en Jerusalén como rey y purificar el templo, provocaron una oleada de temor e indignación entre los dirigentes de la nación. Una vez que se hubieron recuperado del shock inicial, fariseos, saduceos, herodianos y escribas se confabularon para encontrar algo a lo que aferrarse para llevar a Jesús a la cruz. Pero en todas estas ocasiones, Jesús salió victorioso. Veremos lo que ocurrió el primer día en Jerusalén, la entrada triunfal. El segundo día, la maldición y la purificación. Y el tercer día en Jerusalén veremos la autoridad de Jesús, preguntas maliciosas y una pregunta sincera. Entrada triunfal. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús sabía que en Betfagé había un pollino que podía usar. Sabía qué contestar a sus dueños para que sus discípulos pudiesen llevárselo. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron cómo Jesús les había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Jesús sabía que al imitar a Salomón en su coronación, cumplía la profecía mesiánica de Zacarías. Así describe la coronación de Salomón. Y el rey les dijo: Tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey de Israel, y tocaréis trompeta diciendo: ¡Viva el rey Salomón! Y así describe Zacarías la llegada del rey Mesías a Jerusalén. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es evidente que Jesús planificó su exaltación. Quería que el pueblo lo reconociese como su rey. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. Sin embargo, no precipitó los acontecimientos. Al entrar en Jerusalén, se deslizó entre la multitud sin ser notado, y entró silenciosamente en el templo. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Los soldados romanos no tuvieron que intervenir. No hubo ningún conato de rebelión. Los dirigentes judíos, llenos de temor, respiraron aliviados cuando Jesús dejó quedamente el templo para volver a Betania. Pero la chispa estaba encendida. Ahora Israel debía decidir entre aceptar a Jesús o rechazarlo. Maldición y purificación. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti.
y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Marcos nos presenta su cuarta historia sándwich. Primero, Jesús maldice la higuera. A continuación se nos cuenta la purificación del templo. Y después, observando la higuera seca, nos dan las enseñanzas sobre ella. En la parte central del sándwich, Marcos nos muestra el propósito de Dios para su pueblo. La historia que lo envuelve, la historia de la higuera, nos muestra cómo actuó Israel. El templo, el que fue purificado, el propósito de Dios, ofrecía salvación para todos. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Sin embargo, estaba corrompido, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Fue restaurado por Jesús. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Por su parte, la higuera, representando la actuación de Israel, sus hojas atraían, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Sin embargo, no servía como alimento, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y fue desechada por Jesús. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. El plan de salvación se lleva a cabo a través de la Iglesia. Si la Iglesia falla, Dios la restaura. Pero aquellos que corrompen el mensaje de salvación y no se arrepienten, serán desechados. La autoridad de Jesús. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Nadie se atrevió a reprender a Jesús cuando expulsó a los mercaderes del atrio del templo. Sin embargo, al día siguiente, decidieron desacreditarlo públicamente preguntándole sobre su autoridad. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Pero Jesús también sabía preguntar. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ahora la pelota estaba en su tejado. Si aceptaban o rechazaban la autoridad de Juan, debían hacer lo mismo con Jesús. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? ¿Y si decimos de los hombres? Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Como el debate quedó en empate, Jesús pasó al contraataque. Isaías comparó a Israel con una viña de la que Dios esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta
no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Jesús usó la misma figura para retratar la actitud de los dirigentes. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores, para que recibiese de éstos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a éste mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, ¿tendrán respeto a mi hijo? Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun en la escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ellos se vieron reflejados en la parábola, pero no estuvieron dispuestos a rectificar su conducta. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. Preguntas maliciosas. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Con tal de entrampar a Jesús, fariseos y herodianos se unieron entre sí. Estuvieron dispuestos incluso a alabarle y a hacer un aparente reconocimiento público de su condición de maestro. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. La pregunta, no obstante, era claramente maliciosa. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Admitir que debían pagar tributo implicaba ser condenado por el pueblo. Admitir que no debían tributar era ser condenado por Roma. Pero no solamente se libró de toda condenación, sino que aclaró la verdadera relación entre Estado e Iglesia. Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron, y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Llegó el turno de los saduceos para dejar en ridículo a Jesús. Usaron una parábola que usaban habitualmente para ridiculizar a los fariseos. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Jesús desveló los 2 errores que cometían. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios?
porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. En primer lugar, les dijo: ignoráis las Escrituras. Al contrario de lo que se insinuaba en la parábola, la Biblia enseña que nuestros cuerpos resucitados no serán los mismos que ahora tenemos, serán como los ángeles. Y que la vida después de la resurrección no será una mera continuación de esta, ni se casarán ni se darán en casamiento. Por otra parte, les dijo: ignoráis el poder de Dios. Dios puede dar vida a los muertos. Por eso, ante Él, todos los que lo acepten están vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por último, veremos una pregunta sincera. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ahora es un escriba el que entra en la controversia, pero a diferencia de los anteriores, este ve en Jesús un verdadero maestro, con el que merece la pena dialogar. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús contesta a su pregunta sobre el mandamiento más importante y añade un plus, el segundo mandamiento en importancia. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entusiasmado con la conversación, el escriba resume la respuesta de Jesús y añade su propia conclusión: amar es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús reconoce la sinceridad del hombre y le invita a dar el paso. Estás cerca, solo te falta que me aceptes como tu Salvador. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Si seguían preguntándole, al final Jesús conseguiría convertir incluso a escribas y fariseos. Por si acaso, dejaron de instigarle, y ya ninguno osaba preguntarle. Los escribas, sacerdotes y gobernantes fueron reducidos todos al silencio. Desconcertados y chasqueados, permanecieron cabizbajos, sin atreverse a dirigir más preguntas a Jesús. Por su cobardía e indecisión, habían perdido en gran medida el respeto del pueblo, que observaba y se divertía al ver derrotados a esos hombres orgullosos y henchidos de justicia propia. Todos los dichos y hechos de Cristo eran importantes, y su influencia había de sentirse con intensidad que iría en aumento después de su crucifixión y ascensión. Muchos de los que habían aguardado ansiosamente el resultado de las preguntas de Jesús serían finalmente sus discípulos, atraídos a él por sus palabras de aquel día lleno de acontecimientos.